nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística. Pida al Señor perdón por nuestras faltas. Nos unimos en oración del Papa Francisco para pedir por todas aquellas personas que han sufrido esta enfermedad de la pandemia. También por todos ustedes, para que sigamos perseverando en nuestra acción misericordiosa, en nuestra misión que el Señor nos ha concedido. Pedimos por nuestra parroquia, principalmente por nuestros feligreses. Para celebrar el momento sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos, Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no está lejos de sus fieles.
El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta. Algunos que eran de Jerusalén se decían: ¿no es este aquel que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, seguimos caminando en nuestra preparación cuaresmal para nuestra Pascua. Y en la primera lectura del libro de sabiduría tenemos la continuación de otro texto que estuvimos también recibiendo en una Eucaristía de los días anteriores sobre los justos, sobre aquellos a quien Dios mira con buenos ojos por la forma en que llevan la vida que les ha dado. En este caso tenemos un texto que, escrito muchos años antes del nacimiento de Jesús, nos anuncia los sufrimientos que él iba a tener que pasar en esta tierra. Y básicamente lo que nos habla es de un testimonio, de una forma de vivir que se vuelve molesta para los demás. Tanto así que dice: tendamos una trampa al justo porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. En el tiempo de Jesús, su forma de ser, su mensaje,
las cosas que venía a reformar, a darles verdadero sentido, resultaban verdaderamente muy molestas, especialmente para los jefes del pueblo. Y entonces intentaban de todas maneras acabar con él y hasta trataban de matarlo. Entonces podríamos tomar esto para nosotros en el sentido de nuestro testimonio de vida cristiana, entendiendo que para agradar a Dios muchas veces pasamos por la situación de desagradar a las personas, porque no es tanto por lo que dice este justo, sino dice que es un vivo reproche de la forma de pensar de otros, o sea que su sola forma de vivir, sus gestos, sus palabras, sus decisiones, sus acciones, son un gesto de denuncia ante los pecados de los demás, tal vez de su vida tibia, de su vida mediocre, y por eso se vuelve tan molesto para los otros. Entonces podríamos usar este lente para analizar nuestras vidas y ver cómo está nuestro testimonio de vida cristiana. Si verdaderamente somos personas fervorosas, esforzadas, o hemos caído en esa tibieza que tanto desagrada a Dios, con unas palabras muy fuertes que aparecen en el libro del Apocalipsis, donde Él dice que a los tibios los vomita de su boca. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Dice, pero eres tibio. Entonces, este testimonio del justo del libro de la sabiduría, que nos habla concretamente de Jesús, vendría a ser una persona caliente en cuanto a la vida en Dios. No es ni un tibio ni tampoco es un frío, pero prefiere el Señor que sea frío, o sea que son personas que no conocen de Dios y por lo tanto no cargan responsabilidad como el que sí lo hace. Prefiere que sea frío o caliente, pero esa tibieza de conocer, de saber lo que hay que hacer y no hacerlo, de cómo vivir y no vivir como Dios manda, verdaderamente es algo que se convierte en un gran estorbo para nuestra vida espiritual. Y de ese mal podemos padecer nosotros, los que estamos en la iglesia, pertenecemos a algún grupo, prestamos algún servicio, y se vuelve como una especie de engaño que nosotros tengamos tal vez esa participación, ese servicio, ese apostolado, porque no tenemos una vida en conversión. Entonces caemos en esa tibieza de la que nos habla el Señor en el Apocalipsis. Más bien dice que una señal de que uno está viviendo como Dios manda es que empieza a tener dificultades con otras personas por la forma de ser, porque se vuelve denuncia su conducta hacia la mala conducta de los demás. Y entonces dice que lo van a poner a prueba, que lo van a someter a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Que en esto también, en el buen actuar, en las buenas obras, a veces se nos presentan tantos obstáculos que corremos el riesgo de dejar las cosas tiradas, de ya no seguir. Y esa frase uno la escucha bastante en el compartir con la gente en la iglesia, con expresiones ya quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir, por ejemplo con el matrimonio, con los hijos, la educación de los hijos, ya no sé qué hacer con estos niños, ya me tienen harto, ya perdí la paciencia, todas esas cosas, porque posiblemente estaba intentando hacer un buen trabajo y de su buen trabajo viene la dificultad. Entonces, esta primera lectura, a ejemplo de Jesús que nunca se dio por vencido, tiene que animarnos a nosotros también a seguir adelante a pesar de tanta situación difícil que se nos viene encima en la vida personal. Hoy, como comunidad humana, vivimos la amarga experiencia de una pandemia, que la gran mayoría nunca habíamos tenido la experiencia de sufrir. Y es como lo que dice aquí, es como si fuera una humillación, una tortura, una condena
pero en esta crisis que estamos viviendo, aquí se pone a prueba nuestro temple y nuestro valor también, si seguimos perseverando a pesar de que toque la puerta de nuestra casa la enfermedad o la muerte, y si vamos a apartarnos de Dios porque estemos en crisis o si nos vamos a acercar más a Él. En estos tiempos de crisis verdaderamente se pone a prueba nuestro temple y nuestro valor. Nos vamos a apartar de Dios, vamos a caer en el desánimo y en el derrotismo, o vamos a orar con más fervor, sabiendo que Dios no deja de ser todopoderoso, ni bueno, ni generoso por las cosas que pasan en el mundo. Simplemente son cosas que Jesús nos ha explicado que tienen que pasar, para que la humanidad, que ha sido presa de la soberbia, se vuelva a Dios y lo reconozca como el dueño de todo. Porque dice el Salmo, el Señor no está lejos de sus fieles. Y esta cercanía de Dios se experimenta en la paz, en la confianza, en el descanso. Que cuando vienen estas situaciones, sea en el sentido personal, con este contexto histórico, social que estamos viviendo, esta situación de cómo reacciona uno, que sale de su interior cuando viene la dificultad, es signo de qué tanto uno ha sembrado antes. Todas esas visitas al Santísimo que hizo, todas esas veces que comulgó, habiéndose preparado, habiéndose confesado, en todos esos momentos donde tuvo esa cercanía con Jesús sacramentado, Él hizo obras ahí en el interior de la persona. La fortaleció, la liberó de muchas cosas y también trabajó, como dice en la primera lectura, su temple y su valor. Aumentó su fe. Entonces, en ese sentido podríamos entender la respuesta que dijimos del Salmo, que el Señor no está lejos de sus fieles. Pero dice de los fieles, no de los lejanos. O sea que la gente que es fiel a Dios y lo busca de corazón, en las buenas y en las malas, cuando viene el momento de persecución, de humillación, de crisis, de lo que sea, de enfermedad, entonces experimenta esa cercanía de Dios porque ya había trabajado en eso anteriormente. Si pasamos al Evangelio, tenemos un momento clave para enriquecer todo esto que nos proponen las lecturas, que es este momento en que Jesús andaba predicando con toda libertad, a pesar de que tenía ya bastantes enemigos. Al final del Evangelio dice que lo quisieron capturar, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Signo clarísimo de que las cosas que le pasan al justo nunca escapan de la omnipotencia divina. Pero estamos hablando del justo. Es que el Salmo decía que el Señor no está lejos de sus fieles, no de los tibios, sino de los fieles. Que cuando uno es fiel a Dios, lo busca de corazón, le teme, o sea, se aparta del pecado y busca tener atención, detalle con Él en las diferentes situaciones de la vida, en los diferentes momentos de la jornada. Y la vida, a pesar de que uno tenga sus fragilidades y sus pecados, pero uno lucha, entonces pasa a ser de esos fieles. Y en ese sentido de ser fiel tenemos a Jesucristo como el máximo ejemplo de fidelidad, puesto que Él mismo dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y entonces dice que no pudieron capturarlo porque no había llegado su hora. O sea que la persona que es fiel a Dios, lo que le pase es porque Dios lo permitió. Pero no le van a pasar cosas así como pensando que a Dios se le escapó de las manos esa situación. Pero a los que son tibios y viven en el pecado, que esperemos no estar ahí en ese grupo o luchar por salir de ahí, simplemente van sufriendo las consecuencias de su propia maldad, porque lo que se siembra se recoge. Pero la persona que es fiel, a pesar de que tenga dificultad, siempre va a estar en las manos de Dios y, como decía el otro texto de sabiduría, ningún tormento podrá alcanzarlo. En estos tiempos de epidemia que puede sufrir el país, es un momento
crucial. Es indispensable vivir así, en la fidelidad a Dios, para que entonces Dios nos cubra con la sangre de su Hijo, y lo que sea que tenga que pasar sea porque ya es un plan de Dios con nosotros y no es consecuencia, por ejemplo, de la desobediencia, de desacatar las indicaciones de las autoridades. Por ejemplo, que hay que quedarse en casa, cuidarse, no exponerse, y uno desobedeciendo se va para la calle y se enferma, entonces no va a decir que Dios lo abandonó, ni que Dios le mandó esa prueba o esa desgracia, sino que simplemente es una consecuencia de su mal pensar. Pero si uno, acatando lo que las autoridades dicen, algo le pasara, entonces sabe que si ha llegado la hora, es porque es la voluntad de Dios. Pero puede ser que no sea la hora. Entonces hay que decir, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pero sí, dejar que estas lecturas entren en nuestro corazón y nos hagan salir de esa tibieza, esa lejanía con Dios, esa indiferencia, esa falta de dedicarle tiempo, esa falta de escuchar y poner en práctica los mandamientos que Él nos ha dejado, para que entonces tengamos una auténtica vida cristiana y al pasar este tiempo difícil que vivimos, salgamos fortalecidos en nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. sacrificio y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales que son el origen de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y a darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados. Nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una voz diciendo:
en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por el papá de nuestra secretaria, que ayer debería haber sido su cumpleaños. En paz descanse. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Ten piedad de
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cristo. Hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Concédenos, Señor, que así como pasamos del antiguo a lo nuevo, así, renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les sigo dando recomendaciones para que estemos en casita. Hoy en la homilía se nos habló sobre el estar reunidos en casa. A veces suscita un poquito de discusiones por el cambio de vida que tenemos. Les recomiendo que nos veamos como familia. Cada quien debemos de cumplir nuestro papel, ¿verdad? Como hijo, papá, mamá, hermanos, etc. Entonces, hagamos un esfuerzo. El Señor está con nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, No te alejes tu vista de no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes.
Y haz que me protejas tanto como a la Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, Ruega por nosotros.